gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Seguimos con esta serie de enseñanzas sobre el decreto de Dios. Y la semana pasada estábamos revisando algunos textos donde se nos enseña a través de la Escritura que Dios no viola la naturaleza del hombre, no viola su voluntad, sino que usa el pecado que hay ahí en el hombre para cumplir sus propósitos. Y hablábamos el caso de José, mencionábamos el caso de David haciendo un censo y en última instancia mencionábamos el caso del rey de Asiria. ¿Sí recuerdan? Allí está en Isaías capítulo 10, versículos 5 al 7, el caso del rey de Asiria, cómo Dios levantaría esa nación para castigar a su pueblo y a muchas otras naciones, luego de lo cual Dios mismo juzgaría al pueblo de Asiria, porque Asiria todo lo hacía por voluntad propia. Su deseo era conquistar naciones y sin darse cuenta, dice el texto, sin saberlo, Dios lo estaba usando para cumplir sus propósitos eternos y sus propósitos dentro del plan de redención. Vamos a continuar con Mateo 17:12, por favor. Mateo capítulo 17, versículo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 12. Dice la palabra de Dios: Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Está hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista. Juan el Bautista no era Elías, pero su ministerio era como el ministerio de Elías. Porque dicen que es que Juan el Bautista es Elías reencarnado. No, la reencarnación no existe. Pero cuando se anunciaba la llegada del segundo Elías, se hablaba de alguien con el ministerio profético de Elías. De la misma manera que Jesús es el segundo Adán, Jesús es el segundo Moisés, pero en ninguna manera Jesús es Adán ni Jesús es Moisés. Es un uso que se hace en la escritura de los nombres. Elías vendría. ¿Cuál Elías? ¿El que fue arrebatado? No. Alguien con el carácter y el ministerio del profeta Elías. Y ese era Juan el Bautista. Llamaba al pueblo al arrepentimiento, al pueblo de Dios. Y Jesús dice que con él hicieron lo que quisieron. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo que quisieron. Hicieron lo malo. Lo rechazaron, lo metieron preso, lo decapitaron. ¿Y eso qué tiene que ver? Hicieron con él lo que ellos quisieron. ¿Qué quieran hacer ellos? Mal. No fue que Dios les puso en el corazón bueno, sin mácula, puro, hacerle mal a Juan el Bautista. No, ellos desearon hacerle el mal. Y dice: así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesucristo iba a sufrir por causa del pecado de los judíos, de la misma manera que Juan el Bautista, el pecado del pueblo. El caso de Juan el Bautista pues fue Herodes. En el caso de Jesús fueron los judíos, aunque también Herodes estuvo involucrado allí en el juicio de Jesús. Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Pero de la misma manera, dice, de la misma manera Jesús sería víctima de la maldad de ellos. Responsabilidad humana. Y yo creo que me estoy adelantando un poco, pero ese tema lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Ellos hicieron lo que quisieron. ¿Qué quisieron hacer ellos? El mal. Pero sin darse cuenta, ese mal estaba aportando o yendo en la dirección de los propósitos eternos de Dios, porque cuando vamos a Isaías 53, el que decretó el sufrimiento de Jesús fue el Padre. Dios ordenó el sufrimiento de Cristo.
Pero quienes ejecutaron la maldad fueron, ¿quiénes? Los hombres. Los judíos unidos con los romanos. Masacraron, ejecutaron al eterno Hijo de Dios. Pero sin darse cuenta estaban cumpliendo la voluntad soberana de Dios, profetizada en Isaías 53. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, dice el texto. Entonces Dios no es el autor del pecado. Ellos hicieron, o si no hubiera sido una excelente ocasión para que Jesús hubiera aclarado las cosas y la iglesia moderna no estuviera en esa confusión en la que vive hoy. Jesús hubiera dicho, ellos hicieron lo que Dios puso en su corazón hacer. La maldad de ellos la puso Dios. No, ellos hicieron lo que quisieron. Maldad. Así también harían con el Hijo del Hombre. Entonces ahí queda claro que el mal proviene del hombre, no de Dios. El mal proviene del corazón pecaminoso del hombre, no de Dios. Dios lo que hace es administrar, utilizar el mal del hombre o al hombre para conseguir su propósito eterno. ¿Listo? Juan 19:11. Perdón. Juan capítulo 19, versículo 11. Allí Jesús, siendo interrogado por Pilatos, en la indagatoria allí en su juicio, Juan 19:11. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos al 9. Y entonces entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Usted no sabe quién soy yo? Como dijo el padre Chucho cuando lo paró un policía de tránsito, ¿no? Estaba cometiendo una infracción el padre Chucho y cuando lo detienen él dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Bueno, así le dijo Pilato a Jesús. ¿Usted no sabe quién soy yo? A mí, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pórtate bien, Jesús, porque tu vida está en mis manos. Acá el que manda soy yo, y si yo quiero ejecutarte lo puedo hacer, pero también te puedo salvar la vida. Así que pórtate bien, no te pongas de altanero conmigo. Cuando yo hable, tú me respondes. ¿Sí? De hecho, eso es lo que haría cualquier persona, ¿no? En el lugar de Pilatos, porque Pilato era la autoridad romana. Cualquiera haría eso. Imagínense un capitán del ejército hablándole a un subalterno, que el subalterno no le conteste. Tiene que contestar porque el capitán está investido de autoridad y Pilato tenía autoridad. Y lo que le estaba diciendo era verdad. Yo tengo autoridad para crucificarte. Si yo quiero te mueres. Y tengo autoridad para dejarte en libertad, para otorgarte la vida. ¿Qué le dijo Jesús? No, eso es mentira. Esas son mentiras del diablo. No, Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Sí, Pilatos, tú tienes autoridad, pero tu autoridad te la dio mi Padre. Tu autoridad es delegada por Dios. Lo que está sucediendo aquí no es algo que está ocurriendo por azar. Sucede por voluntad de mi Padre. Lo que tú estás haciendo, lo haces porque mi Padre te ha dado autoridad y poder para hacerlo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces algunas personas dicen que aquí se está hablando de Judas, que porque Judas fue el que le entregó. Entonces que el pecado de Judas era mayor. No, aquí se está hablando, el contexto es autoridad. Yo tengo autoridad. Sí, tú tienes autoridad, pero tu autoridad te la dio mi Padre. Yo estoy en tus manos porque así Dios lo ha permitido o lo ha ordenado. Tú estás ahí porque mi Padre ha querido que estés allí. Pero el que me entregó a ti tiene más pecado que tú, es más responsable que tú. Y estaba hablando del sumo sacerdote Caifás, que junto con los miembros del Sanedrín, junto con su suegro Anás, habían conspirado para
eliminar para asesinar al eterno Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús dice que tenía mayor pecado Caifás? Porque Caifás no tenía autoridad para asesinar a Jesús. Caifás no tenía la autoridad para juzgar a Jesús, por eso él lo transfirió a Pilatos. Ellos no tenían esa autoridad. Ellos odiaban a los romanos. Mire cómo es la hipocresía, ¿no? Eran tan hipócritas que ellos odiaban a los romanos a más no poder, pero acudieron a ellos cuando quisieron eliminar a Jesús. El pecado de Caifás fue mayor que el de Pilatos porque Caifás estaba usurpando una autoridad que no le correspondía a él. Él no tenía la autoridad para llevar a Jesús a juicio o para ejecutarlo. Por eso acudieron a Pilatos, que era la autoridad romana. Él tiene mayor pecado que tú, Pilatos. Tú tienes autoridad. Ahora bien, un agravante más. Pilato era romano, gentil, extranjero, no conocía la ley de Dios como la conocían los judíos, y el sumo sacerdote era un experto en la ley, y sabiendo la ley de Dios, conspiró para asesinar a un inocente. Más aún, conociendo la ley de Dios, los salmos y los profetas, viendo a Jesucristo, Jesucristo habiendo dicho públicamente que Él era el cumplimiento de las profecías, no creyeron en Él, lo mataron. ¿Lo vieron? Lo vieron. Él no era como esos charlatanes de hoy que convierten el agua en vino. Y lo que hacen es que le echan una sustancia química al fondo del vaso transparente y cuando se mezcla con agua se vuelve roja. Convirtieron el agua en vino. No, él no era de esos charlatanes que hacen llover polvo oro del cielo, supuestamente, pero ya los pillaron que es una maquinita que ponen ahí. Es una maquinita. Y lo que avientan es escarcha. Y los ingenuos místicos, creen que de verdad es polvo de oro. Si eso fuese cierto, ya Petro hubiera ido allá, hermano. Ya Gustavo Petro hubiera ido a ese culto, porque como a él se le gusta el dinero ajeno, ¿cierto? Entonces ya hubiera estado allá recogiendo su polvo de oro, para enriquecerse más todavía. Los políticos llenarían esa congregación. Dinero fácil, ¿sí o no? Voy a culto y me llenan las manos de oro. Hombre, los que tienen joyerías, lo de las casas de empeño, esto estaría lleno, hermano, de gente así, pero todo es una charlatanería. Pero Jesús hizo milagros que las personas presenciaron, sanidades verdaderas, resurrección de muertos, liberación, multiplicó el pan y los peces. Conocía el verdadero espíritu de la ley sin haber ido, sin haber pertenecido a ninguna escuela rabínica. Él interpretaba la ley mejor. Y la palabra de Dios lo dice en el Sermón del Monte. Se asombraban de la sabiduría de las palabras de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿De dónde sacó tanto conocimiento y tanta sabiduría? Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo mataron. Porque ellos dijeron, este Mesías no nos conviene. Este Mesías no vino a libertarnos políticamente. Al igual que hoy la iglesia moderna no quiere al Cristo de la Biblia, quieren Cristo que les dé billullo, dinero, marmaja, pasta, billete. Entonces el Mesías de la Biblia no sirve, porque el Mesías de la Biblia nos promete bendiciones espirituales, vida eterna y nos exige vivir en santidad apartados del mundo. El Mesías de la iglesia moderna ofrece dinero y no exige nada. Bueno, sí, diezmos, primicias, semillas, bla, 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 bla. El Mesías de la Biblia no le sirve al pueblo de hoy. Al igual que en aquel tiempo, Jesucristo no le servía al pueblo de Dios. Lo mataron. Si Jesús viniera y estuviera aquí, ya lo hubiéramos matado. Imagínense a Jesús predicando en un púlpito, denunciando el pecado y demandando a la iglesia. Confrontando a la iglesia. Imagínense, ya lo hubiéramos matado, hermanos. Bueno, ellos lo mataron siendo el pueblo de Dios. Entonces Caifás tenía mucha más responsabilidad
en el crimen contra Jesucristo que el mismo Pilatos. Pilatos, en cierta manera, digámoslo así, porque no vamos a creerle a Pilatos que él se lavó las manos. Pero en cierta manera él era inocente, entre comillas, del crimen. A él le trajeron a una persona que él consideró que le faltaba un tornillo porque se autoproclamaba el rey de los judíos, pero él no vio ninguna causa para ejecutarlo, ningún crimen digno de la pena capital. O sea, bueno, Pilato habrá pensado, bueno, pues es que decir disparates, a nadie lo han matado por eso. Este hombre es inocente de lo que le acusan. Ustedes le acusan de sedición, de rebelión. Pues yo no veo en él nada de eso. Pero Caifás sí era culpable en todo el sentido de la palabra, con conocimiento de causa del asesinato de Jesús. Y lo que Jesús está diciendo a Pilato es: yo estoy aquí por voluntad de Dios. Tu autoridad te la dio Dios, pero Caifás va a pagar por su pecado. Caifás es responsable de su pecado. Eso es lo que está diciendo Jesús en pocas palabras. Ahí les desmenucé un poquito el texto para que vayan con el estómago más llenito para la casa. Hechos 2:23, seguimos en la misma línea de pensamiento. Hechos capítulo 2, versículo 23, la misma línea de pensamiento. Dios ordenando la muerte de su hijo y los hombres responsables como agentes libres del asesinato de Jesús. Hechos 2:23, este es el primer sermón de Pedro. Bueno, leamos desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, él habla de Jesús, está hablando de Jesús, de Cristo. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Lo que yo acabo de decir, hermano. Las maravillas, señales y prodigios que hizo Jesús en su ministerio terrenal certificaban, acreditaban que él era el Mesías, que él era el quien decía ser. En conexión con lo que mencionábamos la semana pasada, los milagros, señales y prodigios tienen un propósito, un objetivo específico y claro en las Escrituras. ¿Cuál es? Acreditar, certificar la revelación de Dios. Cuando llegó Moisés, Dios estableció el pacto de la ley con el pueblo de Israel. Israel necesitaba saber que Moisés era quien decía ser. Por eso Moisés le dice: bueno, yo voy y le digo al pueblo de Israel que vengo en nombre tuyo, en nombre de yo soy, y que los vengo a liberar. ¿Qué me van a creer? ¿Qué señal, dice Moisés? ¿Qué señal me das para que ellos sepan que tú me has enviado? Y Dios le dice: bueno, mete tu mano en tu bolsillo. No sé si la túnica tenía bolsillo, pero yo lo aplico así hoy. Mete tu mano ahí. Y la sacó, leprosa. ¡Ay, estoy leproso! Vuélvela a meter. La volvió a meter. Sácala, la sacó. ¡Ay, como de un niño! Tira tu vara al suelo. Él tiró la vara al suelo y la vara se convirtió en serpiente. ¿Sí? No era la suegra, era una serpiente, así. Extiende, la suegra se pone brava. Es una moma, es una moma. Extiende tu mano, bueno, agárrala por la cola. La agarró, otra vez se convirtió en vara. Bueno, con esto él fue allá e hizo eso para demostrar al pueblo que él era ¿qué? El enviado de Dios. Y por eso hizo esa y muchas otras señales. Las 10 plagas fueron señales de Dios para acreditar y certificar que Moisés era el profeta de Dios. Ni así le creyeron, hermano, porque después de que lo saca, hacen un becerro. Es que nosotros los seres humanos, hermano, estamos tan podridos. Y no es porque hayan comido algo que les haya caído mal. Estamos tan podridos, hermano, porque el pueblo de Israel, ni viendo, creyó. Ver para creer. No, hermano, es que ni viendo. Salen de Egipto. Vea, se abre el mar en dos. Se abre el mar en dos. Dígale a los charlatanes de aquí que abran el río Táchira en dos. A ver si pueden.
Bueno, en pandemia, cuando tenían que pasar por la trocha, le apuesto que todos esos pastores charlatanes pagaban para que los pasaran en las canoas. No fueron capaces de abrir el río Táchira en dos. Moisés sí. ¿Y qué hicieron cuando cruzaron? Hagámonos un becerro, este hombre se fue y no sabemos qué le ha pasado. Aarón, haznos dioses. Bueno, esa es la historia del pueblo de Dios. Llegó Elías a la nación de Israel. Lo acabamos de leer los que sí hacen el devocional, ¿no? Los que no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los que hacen el devocional, Elías. Hace unos meses leímos la historia de Elías. Milagros, señales, dejó de llover, volvió a llover, multiplicó la harina, multiplicó el aceite, resucitó un niño. Hizo que cayera fuego del cielo y devorara el sacrificio, el altar, el agua. Eliseo hizo flotar el hacha. También resucitó un niño. Cuando Eliseo murió, Israel estaba siendo asaltada. Y en medio de ello, bueno, a él lo enterraron, ¿no? Y en medio de ese asalto, unos hombres llevaban a un muerto a enterrarlo. Y cuando ven las bandas que vienen, el ejército enemigo, avientan el muerto donde caiga. El muerto cae en la tumba de Eliseo. Adivinen qué ocurrió. Se levantó. Las bandas lo alcanzaron y lo mataron otra vez. No, mentiras, eso no pasó. Pero, ¿qué tal que hubiera sido así, no? Tan de malas que resucitó y se lo mataron ahí mismo. No, pero eso es mi invento mío. Se levantó, hermano. ¿Por qué? Porque estos hombres necesitaban que el pueblo entendiera que venían de parte de Dios con señales, milagros y prodigios. Pero después de Eliseo, ¿qué profeta hizo señales? ¿Qué profeta hizo milagros? Isaías, Ezequiel, Daniel. No, Dios liberó a Daniel, pero Daniel no hizo milagros. Jonás, Abdías, Amós, Oseas, ¿qué profeta hizo milagros? Hasta que vino Cristo, volvieron los milagros. ¿Sí están entendiendo la dinámica? Cuando Dios se revela, envía señales para acreditar su revelación. Ministerio de la ley, ministerio profético, ministerio de Jesucristo y sus apóstoles. Pero ya los apóstoles murieron, la revelación fue completada, ya no hay más revelación, por lo tanto ya no hay más milagros, señales y prodigios. Milagreros, hacedores de señales, habladores en lenguas, porque ya la revelación está completa, ya no hay más revelación. Si no hay más revelación, no hay más señales, a no ser que vengan de Dios. ¿Claro? Okay, venga hermano, aquí no hablan en lenguas. No, porque la revelación ya está completa, hermano, ya no hay nada más que revelar. Aquí no hacen milagros, yo no hago milagros, hermano. Oro a Dios y que Él haga su voluntad, pero yo no hago milagros. Y sanidades, tampoco. Oramos a Dios y que Él obre si es su soberana voluntad. Para eso es la oración, si no la oración no existiría. Nosotros solamente sanaríamos gente a diestra y siniestra, pero Dios es el que hace su soberana voluntad. Jesús hizo, a Elías y a Eliseo no le creyeron. A Jesús lo mataron. A los discípulos lo mataron. A los 11 y quedó uno vivo, que fue Juan, y fue encarcelado, exiliado en una isla como un preso. No creyeron. Y hoy en día la gente no cree tampoco a la revelación de Dios. Que Dios habla al pueblo y el pueblo de Dios hace oídos sordos a sus palabras. Esa es la historia. Gracias a Dios la salvación es por gracia y misericordia, porque si fuese por obedecer, hermanos, ya estaríamos en la olla, perdidos completamente. Lo que la Biblia narra es a un pueblo débil y a un Dios misericordioso que lo salva. No a un pueblo que tiene méritos. Mataron a Jesús. Mataron a Jesús. Y entonces Pedro nos lo está diciendo acá. Él vino aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Él vino con su carnet. Yo soy el Hijo de Dios. Su carnet eran las señales y los milagros. Como vosotros mismos sabéis, ustedes lo vieron, a es decir, Jesús, entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios. ¿Entregado por qué? Por el plan eterno de Dios. Allí la palabra consejo es plan, decreto, propósito. Es la palabra griega boulé. Boulé, plan, decreto, propósito, consejo. ¿Por qué fue entregado Cristo? Porque Dios lo decretó. Pero ¿quiénes lo mataron? Prendisteis y matasteis vosotros por manos de inicuos crucificándole. Vosotros lo matasteis. Él lo entregó, Él lo ordenó, pero vosotros lo habéis ejecutado. Dios no hace mal, usa el pecado del hombre. Capítulo 4, versículos 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Mire, hermanos, el que no lo vea, tiene un serio problema moral, no intelectual, moral. Estamos hablando de un problema moral, porque el problema del hombre no es que no entienda, el problema del hombre es que no quiere entender. El problema de la iglesia hoy no es que el IQ o el coeficiente intelectual no les alcance para leer la Biblia y entender lo que ella dice. No, yo leo acá y no entiendo, esto es como japonés, como chino. No, hermano, está en español, lo podemos leer, podemos saber de qué habla. Pero el problema es que no queremos entender lo que la Biblia dice, porque choca con nuestros prejuicios teológicos. No, pero ¿cómo que Dios ha ordenado todo? No. Dios solo hace cosas buenas y el diablo es el que le daña los planes a Dios. Pero eso no tiene sustento bíblico. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo, hermanos, leámoslo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, el escogido, el enviado, el ungido. ¿Quiénes se juntaron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Hermano, le hicieron a Dios, a Jesús, lo rodearon por todas partes. Una encerrona, dice la hermana Marora, a mansalva, todo el mundo. ¿Ustedes saben por qué tenía que estar allí Pilato, Herodes y los gentiles? ¿Por qué no podían ser solamente Anás, Caifás, el Sanedrín, escribas y fariseos? Yo creo que algunos ya lo deducen, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar ahí Pilato, Herodes? ¿Por qué? Herodes era de descendencia idumea, él no era israelita, de Edom, descendiente de Esaú. ¿Por qué? Porque Jesús murió tanto por los judíos como por los gentiles. ¿Sí? Y uno se queda guau. Bueno, a usted no les hace guau, pero a mí sí me hace guau. A uno le hace miau, pero bueno. Se unieron, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Versículo 28. ¿Quién lo quiere leer así como para que todos se den cuenta que yo no estoy leyendo una Biblia escrita por mí, sino la Biblia que todos tienen? Versículo 28. ¿Quién lo quiere leer? ¿Cómo? Ellos se unieron para hacer lo que Dios había ordenado. Hacer cuanto tu mano y tu propósito, plan, consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos hicieron mal, pero cuando hicieron mal contra Jesús, estaban haciendo la voluntad de Dios decretada desde antes de la fundación del mundo. Su consejo, su plan, su propósito. Ahí está, hermano. Pero si alguien no lo ve, tiene que pedirle a Dios en oración que le ayude a batallar contra el orgullo. Esto es orgullo, es cuestión de orgullo. Yo no acepto que Dios controle el universo. Ah, entonces lo controlas tú. Tú lo controlas. Una pregunta sencilla desbarata este sistema de pensamiento. Mujeres, ustedes saben cocinar, ¿cierto?
Yo sé que saben cocinar, pero ¿cuál es el problema con las mujeres que saben cocinar? Les voy a decir, no me vayan a echar cianuro en el próximo almuerzo, pero les voy a decir cuál es el problema con las mujeres que saben cocinar o creen que saben cocinar. Que todas quieren que sea su receta, porque la receta mía es la mejor. Y cuando se meten 5 hermanas en la cocina, hermano, ahora gracias a Dios no es el caso, pero hubo una época donde eso parece una pelea de gatos. Estoy hablando de forma jocosa, no, eso nunca ocurrió acá, gracias a Dios, pero no, así se hace, no, así se hace, no, yo lo hago así, yo lo hago asado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cada mujer dentro de sí considera que hace las cosas mejor, que la receta y el procedimiento de preparación mío es mejor que el de los demás. Por eso considero yo que debería hacerse como yo digo, y yo considero que ese plato debería ser supervisado por mí, ¿cierto? Entiendo que yo lo hago mejor que los demás. Eso es una simple lógica, eso es lógica, simplemente. Y ahí está el problema, ¿no? Pero es que no, se va a hacer como yo digo. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Hombres, ¿ustedes permitirían que alguien de afuera llegara a su casa a poner reglas? ¿A darle órdenes a sus hijos, a su esposa? No. ¿Por qué? Porque en mi casa mando yo. ¿Sí o no? En mi casa yo soy el que administro, el que gobierno, el que superviso. ¿Cierto? El que trabaja y lleva al mercado, el que paga las cuentas. Por lo tanto, yo soy el que gobierno mi hogar, como dice la Biblia, no soy el tirano, sino el que gobierna es el que administra y da cuentas a Dios. Pero por eso el hombre dice, no, yo no puedo permitir que un extraño venga a la casa a dar órdenes, a decir qué hace, no, porque yo soy el que debo hacer las cosas. Yo sé cómo hago mis cosas. Ejemplos humanos. 3. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar que alguien haga las cosas en lugar de él? ¿Ustedes creen que Dios le va a ceder la administración de su creación a alguien que no sea él? ¿Le va a ceder el control del universo y de la historia a alguien aparte de él? Si nosotros, seres humanos basados en el orgullo, en lo que creemos que somos, no soltamos el volante, ahora dígame, ¿cuánto más un Dios perfecto, soberano, Señor, Rey de Reyes, Creador, va a diseñar el universo, desarrollarlo, ejecutarlo, y va a permitir que otro venga a quitarle el control? ¿O que él piense que el hombre puede hacerlo mejor? Adán, hay que cree todo. Toma, haz lo que tú quieras. Este es el universo, hombres y humanidad. Tomen, administrenlo, porque yo sé que ustedes lo van a hacer mejor que yo. Satanás, toma, mira, esta es mi creación. Hombre, por eso hay que leer la Biblia también con el cerebro. No hay nadie mejor que Dios para administrar su creación, y Él no le va a entregar el control de su creación a nadie. Por eso todo lo que se hace en el universo se hace por voluntad divina. Orden, decreto, consejo, propósito de Dios. Así de sencillo. Pero el hombre no quiere entender eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Orgullo y soberbia. Es un problema moral, no intelectual. Es un problema moral. Sigamos. Dice la confesión de fe, párrafo 1, al final, que Dios todas estas cosas las hace para manifestar su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Hermano, Dios va a cumplir lo que Él ha ordenado a cabalidad. Completamente, hermano. No hay parte del plan de Dios que vaya a dejar de cumplirse o que no se vaya a cumplir. Él lo va a cumplir, como decimos nosotros, a rajatabla, porque Él es perfecto. Imagínense que Dios hace un diseño
Y él dice, esto es lo que yo quiero. Y después cuando lo va a ejecutar dice, no. Pero eso somos nosotros. Por ejemplo, cuando uno está preparando un sermón o una clase, uno dice, hace un bosquejo y comienza a trabajar en él y dice, bueno, pero después sigue meditando, sigue trabajando y dice, no, esto no debería ir ahí, vamos a corregir esto, vamos a corregir lo otro, vamos a corregir esto otro, vamos a pulir esto, uno lo va ¿qué? Desarrollando, porque el bosquejo no es perfecto. Pues Dios sí hizo un bosquejo perfecto, hermanos. Él no lo va arreglando en el camino. Él no es como nosotros que hacemos un plato de comida y algunos trabajamos con medida, ¿sí? Otros al tanteo. Entonces le echan la sal y lo ponen a hacer y empiezan, ven, vamos a probarlo. Ay, no, le falta sal, echémosle más, ¿sí? Y ya después otra vez al ratico, vamos a ver, ay, no, le faltó ajo, echémosle ajo. No, Dios no es así, hermano. Como dice el Chapulín Colorado, todo lo tiene fríamente calculado y lo va a ejecutar consecuentemente. Números 23, 19. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. El que cree en mí tiene vida eterna, pero después si pecas, la pierdes. Si Satanás no quiere, te hace descarriar. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él no es como uno que uno dice, sí, hermano, yo voy al partido, y mentiras, uno no va. Cuente conmigo, pastor, y sí, pastor, yo me comprometo, lo voy a hacer, y después no, él no es como nosotros. Gracias a Dios. Imagínense que Dios nos dijera, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y después dijera, uy, no, yo no pude salvar a esta gente, ¿ahora qué les digo? Me pudo su pecado, me pudo el diablo, el mundo me ganó, y ahora qué les digo, hermano. Cuando me mueran van a aparecer en el infierno, ¿qué les voy a decir? Como uno cuando tiene que entregar trabajos finales en la universidad, ¿no? Y el trabajo le falta un pedazo, ¿no? Ay, profesor, venga, ayúdenme. Ay, ayúdenme, mire, profesor, todo lo que hice. No, pero no está completo. O le faltó esto. Ay, profesor, venga, súbame la nota, súbame. A remar. No, hermano, Dios no es así. Dios ejecuta lo que Él ha determinado, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él habla, lo hace. Lo que Él dice, lo hace, y lo que habla, lo ejecuta. Efesios 1, del 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuándo? ¿Qué? Nos va a bendecir si nos portamos bien, si nos ganamos la salvación, ¿cierto? Algunas personas creen que su salvación se la ganaron, que no es por gracia, que no es un regalo, que no es don de Dios, ¿cierto? Pero bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo escogió Dios a su pueblo? La tercera la vencida. ¿Cuándo escogió Dios a su pueblo? Antes de la creación, antes de la fundación del mundo. No fue cuando te arrepentiste que Dios te eligió. Te eligió antes de la creación para salvarte. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, éramos pecadores, éramos pervertidos, depravados, y nos escogió para hacernos todo lo contrario, hacernos santos y sin mancha. No nos eligió para salvarnos, para que sigamos siendo sinvergüenzas. No, eligió sinvergüenzas para hacerlos santos. Por eso el creyente no practica el pecado y busca la santidad, hacernos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado. ¿Alguien no creen en la predestinación? Ahí está la predestinación. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad, según su voluntad soberana, perfecta y sabia. Todo lo hace de acuerdo a su voluntad soberana y perfecta. El puro afecto de su voluntad. Ahí no dice porque tú quisiste, porque a ti te plació, porque tú diste el primer paso, porque tu libre albedrío te llevó a Cristo. No, porque el puro afecto de su voluntad. Mire que ahí en esto, lo que acabamos de leer, no aparece por ninguna parte la voluntad del hombre ni la disposición del hombre para ser salvo. No, pues es que yo quería ser salvo, es que yo quería creer, es que yo estaba buscando a Dios porque Dios estaba perdido. No, el perdido era yo y Dios fue el que me buscó, porque así lo quiso y así lo había determinado antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, terminamos el primer párrafo de la confesión de fe. La semana que viene, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar con el segundo párrafo del capítulo 3 de nuestra confesión de fe. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana que viene, con la ayuda de Dios, les voy a entregar sus evaluaciones. Y les digo de antemano para que se preparen, ¿no? Para la próxima evaluación sobre este tema voy a ser más riguroso. Porque en el examen pasado yo les ayudé y algunos ni así, hermano, ni así respondieron bien. O sea, casi que me tocó a algunos darle la respuesta. Mire, escriba esto. Entonces hay que motivarlos a estudiar, no para rendir un examen. Hombre, estas doctrinas están en la Escritura. La Escritura Dios nos la dio a nosotros para que le conozcamos. Y el conocer estas doctrinas va a aumentar nuestra devoción a Dios, nuestra comprensión de su obra redentora y por lo tanto nuestra gratitud, y van a ser un motor para vivir la vida cristiana en este mundo, hermanos. Esto no es impartir conocimiento por impartirlo, como cuando se da una cátedra de cálculo, de física, de biología. No, esto es palabra transformadora. Y si nosotros no meditamos en ella continuamente, pues no va a ser eficiente, va a ser ineficaz y no va a cumplir el propósito. Y la única manera de saber si realmente estamos siendo disciplinados y estamos estudiando la palabra con rigor es a través de una evaluación y que el pueblo la responda de manera concienzuda, no con la ayuda del profesor. De hecho, pues hasta los apuntes los sacan, ¿sí? Pero pues eso es para los que realmente quieran aprender. Los que no, pues igual, pues de todo hay en la viña del Señor, ¿sí? Pero realmente tenemos que justificar el tiempo que estamos pasando en esta, entre comillas, aula de clase. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.